una interpretación espiritual o teológica, es decir, reflexiones que podemos nosotros tener más espirituales, es la naturaleza del poder espiritual. El verdadero poder para transformar vidas y vencer la oposición no reside en la fuerza, el carisma o la elocuencia humana, sino en las armas que provee el Espíritu de Dios, que viene en el versículo 4. La batalla por la mente. La guerra espiritual fundamental es intelectual e ideológica. Se gana al derribar argumentos y toda altivez para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, que viene en el versículo 5. La fe cristiana involucra la renovación de la mente, el señorío de Cristo sobre el pensamiento. La obediencia a Cristo no es solo una cuestión de acciones externas, sino de la sumisión completa de nuestro sistema de razonamiento y creencias a su verdad. Y por último, el principio del campo de acción divino. Dios asigna a cada creyente una esfera de influencia específica, la medida del campo que Dios nos asignó. Digamos que es un campo de acción. Que viene según en el versículo 13. La verdad aquí les voy a pedir de su ayuda porque a ver qué Dios les revela. Porque este versículo 13 está interesante. Porque mete el concepto de una regla. O sí, como que medirnos conforme a una regla que Dios nos ha dado. Y que a todos nos ha dado una regla diferente, algo así. Entonces que debemos de medirnos con esa regla que Dios nos ha distribuido a nosotros. Para medirnos, para medirnos con ella. Pero bueno. Y por último, para que no se quede nada más en reflexión teológica, o nada más así en puras ideas, tenemos que llevarlo a la vida práctica. Algunas de las cosas que podemos llevar a la vida práctica que vienen en este capítulo son: identifica y usa las armas correctas. En mis conflictos y luchas personales, familiares o laborales, debo recordar que mis herramientas no son la manipulación, la agresividad o la difamación, sino la oración, la verdad, la fe, la gracia y el poder del Espíritu Santo. Y obviamente que las otras armas, claro que no. Lleva tus pensamientos cautivos. Cuando surgen pensamientos de duda, de orgullo, ansiedad o rebelión, debo aprender a identificarlos y someterlos activamente a la verdad de la palabra de Dios, no permitiéndoles gobernar mis emociones o decisiones. Es normal que luego se nos vengan pensamientos intrusivos o que luego se nos vengan pensamientos que nos saquen de onda porque caray, este pensamiento ¿por qué me vino? Pero hasta ahí. Lo peligroso es cuando ese pensamiento sigue creciendo y sigue creciendo y sigue estando en nuestra mente y nos hace tomar decisiones o actuar conforme a ellas. Ahí es donde debemos de pararlos y decir: a ver, Señor, pongo ante ti este pensamiento para que tú lo gobiernes. Otro es valorar la coherencia. Debo esforzarme por ser la misma persona en público y en privado, en lo que escribo o digo a distancia y en cómo actúo cara a cara. Mi integridad es un pilar fundamental de mi testimonio. Así como Pablo, que le dijeron: no, hombre, tú eres una persona escribiendo y otra persona en persona, y un debilucho en persona. Pero él dijo: así como soy, así escribo según él. Él sí, siendo coherente a sí mismo, ¿verdad? El chiste es no tratar de decir o arreglar tus palabras, si así Dios nos te pone. Pero en sí, entonces cuidar tu integridad. Otro es: evita la comparación insensata. No debo medir mi valor o éxito comparándome con otros. Esta práctica conduce al orgullo o a la envidia y no agrada a Dios. Otro es: encuentra tu identidad y alabanza en Dios. Mi sentido de valía y el éxito de mi vida deben estar cimentados en quién soy en Cristo y en la aprobación que recibo de Él, no en la validación que de los demás o en mis logros personales. Y por último, trabaja dentro de tu campo. Debo concentrarme en ser fiel en la esfera de influencia que Dios me ha dado, mi familia, mi trabajo y mi comunidad.
sin envidiar la esfera de otros, confiando en que Él expandirá mi impacto si es su voluntad. Eso de la esfera es donde les digo que tengo mis dudas, porque ahí en ese versículo, el 13, nada más dice como que en la medida en la que Dios nos mide, algo así. Entonces se puede entender como ese campo de influencia en el que nosotros pues podemos tener palabra y nos escuchan. Pero tengo mis dudas. Y bueno, hasta aquí el día de hoy. Recuerden que mi consejo siempre es pues leer el capítulo completo, pedirle al Espíritu Santo que nos hable, y a lo mejor esa palabra que necesitamos para nuestro espíritu, para nuestro corazón, puede venir en un versículo, y meditar sobre ese versículo nos puede dar la respuesta que necesitamos el día de hoy. Por mi parte es todo. Espero que el Señor los bendiga. Bye bye.